buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana relativamente positiva, con las acciones globales destacando por su avance de 3,9%, luego un notorio descenso hace 2 semanas por un mercado laboral estadounidense débil. Por su parte, la renta fija global y los commodities avanzaron un 0,4 y 0,31% respectivamente. Por el lado de las divisas, vimos una depreciación del dólar a nivel global de 0,65%, mientras que las monedas emergentes se apreciaron un 0,23% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos mixtos, con el IPSA mostrando un relevante avance de 2,16%, luego de noticias positivas en Estados Unidos. En la misma línea, la renta fija muestra un aumento de 0,69% y el peso chileno revierte la apreciación vista anteriormente para pasar a depreciarse un 0,63%, llegando a ser la moneda latinoamericana con peor desempeño de la semana. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos positivos en todos los mercados, destacando por sobre todo Japón. En mercados desarrollados sobresalen los retornos de Japón y de todos los índices en general, explicados por las noticias positivas en Estados Unidos, luego de que la inflación estuviera en línea con lo esperado por el mercado y las ventas minoristas en el mismo país superaran las expectativas. Por su parte, en Europa los retornos se respaldan en un crecimiento en línea con lo esperado y con una producción industrial de menos 0,1% mes contra mes, por sobre el menos 0,6% visto el mes previo. En mercados emergentes, todos los índices se observan positivos, en medio de datos positivos para China y Japón que serán discutidos posteriormente. Pasando a la renta fija global, vemos retornos positivos en todas las categorías nuevamente, con el índice general mostrando un alza de 0,4%, con los bonos de high yield aumentando incluso más que los de mejor clasificación crediticia. Y Latinoamérica, por otro lado, es la región con mejor desempeño, con un aumento de 1,34%, seguida por mercados emergentes de 1,22%. Desde un espectro general, las divisas operaron más bien mixtas, destacando la libra esterlina, luego de que en el país las cifras de inflación mostraron una baja de 0,2% mes contra mes y las cifras de crecimiento interanuales estuvieran levemente por sobre el mes pasado, aumentando 0,9%, mientras que anteriormente la cifra había sido de 0,3%. Sin embargo, tanto el franco suizo, el yen y el dólar mostraron fuertes depreciaciones en la semana. En emergentes, los retornos fueron positivos en todas las categorías, con el índice general aumentando un 0,23%. De esta forma, tanto el real brasilero como el peso colombiano destacan por sus retornos positivos. Por el lado de los commodities, vimos una semana de retornos mixtos, donde por el lado de la energía vimos un retroceso de 0,25% en el caso del petróleo LTI, y en línea con el gas natural, que tuvo un desempeño negativo de 0,93%. En cuanto a los metales, vimos retornos principalmente al alza, con el cobre recuperándose de sus bajas vistas en las últimas semanas, con un retorno positivo de 2,81%. Lo anterior se traspasó a otros metales como el oro y la plata. Por el lado de commodities de agricultura, lo más destacado fue el nuevo desplome del precio de la soja, que perdió un 8,68%, cerrando la semana en $344 la tonelada, su menor nivel desde el 2020. Esto debido al informe mensual de oferta y demanda de parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el cual resultó lapidario para las cotizaciones de la oleaginosa. La cosecha de soja 2024-2025 podría alcanzar un récord de 125 millones de toneladas, superando las previsiones anteriores y contribuyendo a un exceso de oferta que ha deprimido los precios globales. Pasando a las noticias de la semana, vemos que en primer lugar, los datos de inflación de Estados Unidos le dieron un respiro al mercado, en donde la inflación interanual fue de 2,9%, levemente por debajo del 3% esperado por el mercado, siendo el aumento más pequeño desde marzo del 2011. Ahora bien, a la hora de andar en estos datos, se observa que el índice de vivienda subió un 0,4% en junio, lo que representa casi el 90% del aumento mensual visto. El índice de energía se mantuvo sin cambios durante el mes, después de disminuir en los 2 meses anteriores. El índice de alimentos aumentó un 0,2% en julio, al igual que en junio. El índice de alimentos fuera del hogar aumentó un 0,2% durante el mes y el índice de alimentos en el hogar aumentó un 0,1%.
El índice de todos los artículos, menos alimentos y energía, aumentó un 3,2% en los últimos 12 meses y fue el aumento de 12 meses más pequeño en ese índice desde abril del 2021. Por su parte, también se reportó el índice de PPI, que estuvo por debajo del consenso de 2,3% anual, siendo de 2,2%. Además, el jueves se publicaron los datos de ventas minoristas de julio, el cual, aparte de ser considerablemente mayor a lo esperado, 0,4% era lo esperado de mes contra mes, fue de 1,0% mes contra mes, que también estuvo por sobre la cifra de junio de 0%. En medio de noticias positivas, la bolsa americana cerró su mejor semana en lo que va del año, mostrando un retorno de casi 4%, lo que además se extendió a otros mercados como Asia, que avanzó un 3,61%, y Europa, que terminó su mejor semana de los últimos 3 meses con un rendimiento de 2,49%. Con esto, el escenario de soft landing que se había visto en juego gana terreno, esperando con un 100% de probabilidad un recorte de 25 puntos bases en septiembre y con un 47% de probabilidad adicional 2 recortes de 25 puntos base en la misma reunión. Sin embargo, la Fed deberá seguir expectante a las próximas cifras de PCE y desempleo que se reportan a fines de agosto y septiembre respectivamente. De todas formas, las miradas estarán puestas en el Jackson Hole, donde los principales banqueros centrales del mundo se reúnen para reevaluar la eficacia de la transmisión de la política monetaria. Sin embargo, el foco no serán las discusiones académicas, sino las declaraciones que den Jerome Powell y Kusao Wetz. El presidente de la Fed y gobernador del Banco de Japón harán sus presentaciones el viernes, en donde los inversionistas esperan señales sobre la magnitud de los próximos movimientos de ambos bancos centrales. El mercado espera un discurso más bien amplio de Powell, que no solo ayuda a preparar al mercado para el recorte de 25 puntos base previsto para septiembre, sino que también revele posibles cambios en el futuro. No obstante, es probable que Powell se abstenga de hacer declaraciones muy precisas a la espera de un reporte de mercado laboral que se publica el 6 de septiembre. Las declaraciones de UEA serán emitidas un día después del informe de inflación de Japón de julio. UEA siente obligado a confirmar un sesgo más bien restrictivo, lo que podría impulsar el yen, ya que la inflación a 12 meses se acerca al 3%. Esta mañana la divisa japonesa saltó un 1% frente al dólar, ante las expectativas de alzas en la próxima reunión. Luego, pasando a la segunda noticia de la semana, vemos cómo la carrera presidencial en Estados Unidos empieza a tomar fuerza. De esta manera, observamos en el gráfico de arriba a la izquierda cómo Kamala Harris, luego de la renuncia del actual presidente Joe Biden a la carrera presidencial, ha empezado a sacarle ventaja al expresidente Donald Trump. De todas formas, en el gráfico de la derecha podemos apreciar varias cosas. Este gráfico en el eje Y muestra cuánto pesa cada estado dentro de la mesa electoral. Recordar que en Estados Unidos, para poder ganar las elecciones, se necesitan tener un total de 270 votos de la mesa electoral. Y en la parte de abajo, que es el eje X, vemos por cuánto se gana en cada estado. De esta manera, observamos que, por ejemplo, en el estado de Texas, tenemos que este pesa alrededor de 38 votos dentro de la mesa electoral, que está compuesta de los 270 votos para poder ganar. Y en este estado, Donald Trump ganó por alrededor un 5% por sobre lo que fue Joe Biden. Por ejemplo, también tenemos que en Washington, D.C., si bien hubo una amplia magnitud por sobre la cual ganó Joe Biden por sobre Donald Trump, el estado de Washington, D.C. solamente pesa 3 votos electorales. Posteriormente tenemos en este gráfico cómo le hacemos un zoom en el lado derecho y vemos, por ejemplo, también que en Nueva Nevada, si bien Joe Biden ganó, este estado tan solo pesa 6 votos de la mesa electoral, mientras que en Michigan, donde también ganó Joe Biden, este sí pesa 16 votos de nuestra mesa electoral. Luego, posteriormente, en la tabla de abajo a la izquierda, podemos ver más o menos cómo van las encuestas de Donald Trump y de Kamala Harris, donde observamos que, de alguna manera, en estados donde anteriormente había perdido Trump, ahora estaría ganando las elecciones. Posteriormente, pasando a la tercera noticia de la semana, observamos cómo
datos relativamente positivos impulsaron tanto las economías de China como de Japón. Por un lado, las ventas minoristas tuvieron una variación de 2,7% interanual en China, por sobre lo esperado del mercado, mientras que los datos de producción industrial estuvieron levemente por debajo del consenso y con lo visto al mes previo, con una cifra de 5,1% interanualmente. A esto se le sumó el reporte de resultados de importantes empresas chinas como Alibaba, JD.com y Yum China. Alibaba mostró un repunte de 4% interanual de sus ingresos, con una disminución significativa en su flujo de caja libre y un aumento de los gastos de inversión, debido a mayores inversiones en la infraestructura de Alibaba Cloud. JD.com experimentó un aumento de 97,3% en su ingreso neto diluido por ADS en comparación con el año anterior, impulsado por un fuerte crecimiento en su segmento retail. Por su parte, en Japón, las cifras de crecimiento sorprendieron al mercado con un valor de 0,8% en el segundo trimestre, fuertemente por sobre el menos 0,5% visto el mes pasado. El índice de PPI, que mide el índice de precios al productor, estuvo en línea con el consenso de los analistas, siendo de 0,3% mes contra mes. En lo que respecta a la producción industrial de junio, esta sí mostró un retroceso con respecto al mes previo de 6 puntos base, siendo de menos 0,42%. Ahora bien, como se dijo anteriormente, las miradas estarán puestas en la aclaración del gobernador del Banco de Japón el día viernes en Jackson Hole. Pasando a la cuarta y última noticia, tenemos que esta mañana se publicó el informe sobre el PIB en Chile para el segundo trimestre, que mostró un crecimiento anual del 1,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, alineándose con las expectativas de mercado. Según el Banco Central, este crecimiento se sustentó principalmente en un aumento de las exportaciones. En contraste, la demanda interna disminuyó un 1,4% debido a una reducción en la inversión. Además, el segundo trimestre de este año tuvo un día más hábil que el año anterior, lo que contribuyó en 0,1 puntos porcentuales al crecimiento. El informe destaca que el crecimiento se impulsó principalmente por la actividad minera, gracias a una mayor producción de minerales no metálicos y cobre, en parte debido a la puesta en marcha de una nueva planta concentradora y a mejores leyes del mineral. También se observaron incrementos en el comercio, especialmente en las ventas mayoristas y en menor medida en las minoristas. Además, el sector de suministro de agua, electricidad, gas y gestión de derechos, EGA, experimentó un crecimiento especialmente en generación eléctrica y en menor medida en la gestión de desechos y por último transporte, presentó un notable aumento en el servicio aéreo. En contraste, los sectores que presentaron resultados negativos fueron los servicios empresariales, agropecuario, silvícola y pesca. En términos desestacionalizados, el PIB registró una caída del 0,6% respecto al trimestre anterior. Esta disminución se debe principalmente a variaciones en los inventarios, aunque fue parcialmente compensado por un incremento en las exportaciones netas durante el trimestre. Pasando a las acciones de la semana, vemos el desempeño de estas en el lado izquierdo del índice de S&P 500 y en el lado derecho de las acciones del ICPA. En el lado izquierdo podemos destacar fuertemente el rendimiento positivo que tuvo Starbucks con un 26,29% luego de que destituyeran a su director ejecutivo y se contratara al ex CEO de Chipotle, que de hecho está dentro de las acciones que destacan como rendimiento negativo. Luego, en el lado derecho, podemos observar cómo el sector bancario en Chile destacó. De esta manera, observamos retornos positivos para Banco de Chile y BCI principalmente, alrededor del 5%. Y en un rendimiento negativo, vemos también cómo está Clínica Las Condes y Vapores. Finalmente, pasando a las noticias de la semana, tenemos que hoy lunes, como se comentó, vimos cifras de crecimiento. Además tenemos el índice Leading Index en Estados Unidos, que nos da un poco una intuición de cómo está la situación económica en Estados Unidos y una percepción de ella. Además tenemos hoy día a la noche que se publica el Loan Prime en China. El día de mañana martes tendremos cifras de CPI, que son de inflación en Hong Kong, así como también cifras de inflación en la eurozona. Ventas minoristas en México y posteriormente, avanzando la semana, tenemos que el día miércoles se publica la minuta de la reunión de política monetaria de Estados Unidos, así como MBA Mortgage Applications. Para terminar la semana, entre jueves y viernes, vamos a tener que el día jueves, súper importantes, y previo a esta reunión que se comentó, tenemos las cifras de inflación para Japón, así como en Estados Unidos tenemos los Initial Jobless Claims como los Continuing Claims.
En la eurozona, por otro lado, tenemos el índice de confianza al consumidor, así como también cifras de manufactura para la misma zona. Finalmente, el día viernes vamos a tener cifras de PPI para Chile y cifras de New Home Sales y el índice de Kansas City Fed Services Activity. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.